Bueno, buen día. Estamos aquí nuevamente en este programa de la hora de discernir. Para el día de hoy traemos un tema que pues es bastante interesante, ya que pues se llama el cambio de era, cambiar de la era de Piscis a la era de Acuario en este caso, y pues los distintos nombres que se puedan dar de este cambio según pues los autores que logremos investigar. Entonces, pues para el día de hoy, pues vamos a iniciar con mi compañero Andrés Cruz, con uno de sus autores, y vamos a abrir ahí pues el hilo de la conversación con eso. Buenas tardes. Entonces, a continuación vamos a hablar un poquitico de la era de Acuario y pues digamos que yo no me quiero centrar como tanto en la parte de lo que significa el movimiento tanto físico como de la galaxia a nivel de como del cosmos. De pronto no sé si Samir más adelante lo complementará. Yo quiero es como centrarme más en las implicaciones que eso tiene para la humanidad y para el ser humano ese movimiento de ciclo en la galaxia. Entonces, de lo que uno puede indagar del tema es que si salimos de la era de Piscis y entramos a la era de Acuario, entonces las implicaciones que eso tiene en el trasfondo es que digamos que Piscis era más que todo guiado por la racionalidad y como por el instinto. Y entramos a una era donde va a reinar como la espiritualidad, la conciencia y con base en una intuición. Esos son como los grandes cambios que se pueden generar en el comienzo de la nueva era. Indagando, pues uno se encuentra con, digamos, como con temas grandes y como categóricos, como por ejemplo digamos que el ser humano ya va a comenzar a poner todo a prueba, se va a cuestionar todo, ya no va a comer tanto cuento ni de planteamientos filosóficos, ni científicos, ni religiosos, sino que va a comenzar todo a vivirlo desde su propia experiencia, como a contrarrestarlo, contrastarlo todo más bien desde una experiencia propia y no tanto desde lo que le digan qué hacer o qué creer. Eh, ya como con la competencia y el deseo impuesto por un capitalismo. Entonces estamos en la época de transición, vamos a entrar a una época más bien de fraternidad, de inspiración y de colaboración entre la humanidad. Se va a ver como, y ya lo estamos viendo, como un crecimiento exponencial en cuanto a los avances tecnológicos o expansión de conciencia que se está viendo reflejado en la actualidad. El conocimiento va a estar más como abierto a todas las personas, va a haber como una divulgación universal más amplia, sin tanto tapujos, o sea, el conocimiento va a estar como al alcance de todos. Obviamente estamos en la transición, eso no se ve todavía, pero hay unas luces que comienzan como a destellar en ese sentido. Sin embargo, pues cuando hay un nuevo comienzo, pues hay un final, ¿no? Entonces, lo negativo, entre comillas, de ese cambio de paradigma es que pues, se va a resistir, va a haber una resistencia, va a haber un caos, va a haber como confusión, tiende a haber como demencia según las profecías y ese cambio de paradigma va a generar una resistencia que se va a ver vista reflejada en algunos casos como que nos van a exponer más como a distracciones o a entretenimiento como para que nosotros no frenemos esa evolución y ese avance. Lo que dije anteriormente era como lo que uno indaga a nivel general de lo que implica eh, la era de Acuario y la quinta dimensión, más que todo, como ese estado de conciencia de la quinta dimensión. Y ahí es donde entra a colación mi autor del día de hoy, uno de los autores, que se llama Timothy Leary. Entonces, él fue un gran personaje en cuanto a la contracultura de los años 60 y 70 en Estados Unidos, por como la gran un salto exponencial que hizo desde lo psicológico. Él es un psicólogo y tiene un libro que se llama El juego de la vida. Entonces, él plantea en este libro, es seguida de varias cosas, fundamentalmente de los arcanos mayores del tarot y hace una recopilación de creencias a nivel universal. Se acoge creencias universales a nivel de oriental, occidental, de la cábala judía. Hace como una recopilación de todas de las creencias místicas del planeta
y como siendo psicólogo hace un planteamiento y lo divide como en unos circuitos neuronales de niveles de conciencia. Y él pone ocho niveles de conciencia, desde el más básico hasta el más alto a nivel neuronal de la conciencia. Entonces, él hace en este planteamiento una interconexión entre la mística y la ciencia, desde la psicología. Sus planteamientos se basan en la neurociencia y los ocho circuitos neuronales que él propone, pues digamos que los cuatro primeros son de los que estamos hasta este momento. Entonces, son como los terrenales. Entonces, el primero, por ejemplo, se llama el circuito de supervivencia. Como en los antiguos, el objetivo era sobrevivir y ya. Después viene el de la territorialidad, después viene el de las manualidades y el lenguaje, y en el que estamos ahorita, el cuarto, es el sociocultural, y ya con las comunidades establecidas. O sea, ya hay un acondicionamiento y una domesticación social. Digamos que en ese momento es el que la gran mayoría de las personas está en este momento. Del cuarto al octavo ya serían los sistemas que él le llamaría los postterrestres, o sea, los que después de los terrenales, digamos que a nivel de conciencia ya son los superiores, todo al octavo. Y él, cuando las personas obtengan esos otros cuatro niveles de conciencia, él los denominó que serían los posthumanos, o sea, anclando esto al tema de la quinta dimensión y el humano ya evolucionado, entonces comenzamos a ver cómo desde el siglo anterior, en los años 60, con todo este movimiento de la contracultura, que Timothy Leary ya estaba como de cierta manera como pronosticando desde la psicología en todo este cambio evolutivo que nosotros tenemos a nivel de la mente, desde la psicología. El quinto lo llamó él el neurosomático, que vendrá siendo como a nivel neuronal un equivalente a una evolución cuántica y a un enriquecimiento sensorial. O sea, ahí vamos a ser más conscientes de todo el tema de las emociones y de lo que es capaz realmente de que haga la mente a nivel emocional. El sexto nivel de conciencia, él lo denominó neuroeléctrico, que es como cuando uno comienza con la mente a reprogramar las células y el cuerpo, solamente como a voluntad. El séptimo es el morfogenético, que lo llamó así, y va como inclinado desde la mente y a su nivel de conciencia neuronal a como alterar la información que está en el ADN. Y ya el octavo, que es como el más elevado, lo denominó neuromático o metafisiológico, que es ya como una conciencia cuántica, libre de tiempo, espacio y libre de las leyes de la relatividad que proponía Einstein. Entonces, eso es como el más difícil de comprender, pero es por el tema cuántico, o sea, ya otro nivel hay de conciencia que sería el último según el autor. Una vez, digamos que el ser humano haya pasado por todas estas implicaciones, lo llamó poshumano y estaría enfocado en la no dualidad, o sea, ya es totalmente consciente de su rol en el universo y de su nivel de conciencia ya como con el uno, o sea, ya integrado a todo el sistema de la creación. Digamos que después del cuarto nivel de conciencia que es en el que estamos, entrando al quinto y al sexto, las personas pueden experimentar como un deseo hedonista del existir, como tirado no solamente a los excesos, sino como al bienestar y el placer, y hacia lo artístico, o sea, ya no necesitan, digamos, como estamos actualmente, del tema de que hace el capitalismo que le inculca a uno un deseo para uno querer más y más y más y todo a lo material, sino que va como enfocado hacia el otro lado, que es como, él lo pone como hedonista, pero no en el sentido de ir hacia los placeres extremos, sino como al bienestar. Simplemente saber escoger cosas o las actividades que le van a generar bienestar, sentirse bien con uno mismo y no tanto inclinado a las cosas materialistas, sino a las cosas artísticas. Entonces van a ver la creación de nuevas tierras, de nuevas realidades, de nuevos entornos, nuevos símbolos y nuevas culturas. Ya no desde el condicionamiento, sino como desde la arquitectura del alma.
O sea, ya llegamos al tema ya cuando uno se reconoce tanto internamente, ya es del de yo soy, del que estábamos hablando la otra vez, que desde ahí comienzan a generar las realidades. Ese sería mi primer autor con el que yo lo anclo a la era de Acuario y a la quinta dimensión desde las implicaciones que tiene eso a nivel del humano. Ahí lo dejo por el momento y ahorita continúo con el otro. Ok, pues interesante, hay varias cositas ahí que digamos con lo que hablábamos la vez pasada, que también todo es un proceso, ¿sí? Todos son, o sea, no estamos hablando de un cambio de la noche a la mañana que cerramos los ojos y al otro día abrimos los ojos y ya estamos en otro plano dimensional, sino pues que hay un proceso detrás de ello y que pues hay algunos que llevan miles de años. Entonces eso por un lado. Por otro lado, el tema, digamos, de que él lo divide en 8 estados de conciencia y pues algo que yo he averiguado y he investigado y he sentido sobre las dimensiones, ya que entramos un poquito a tocar esa palabra, las dimensiones se componen de una octava. Para pasar de una dimensión a otra hay que cruzar una octava, porque es como la música, como la vibración, do, re, mi, fa, sol, la, si. En do estamos en la siguiente, más agudo, más grave, pues dependiendo si vamos hacia arriba o hacia abajo, pero hay que pasar 7 escalones y en el octavo ya estamos en el siguiente. En este caso, pues su merced hablaba del neuromático metafisiológico o el autor, en el cual pues ya es otro estado de conciencia completamente diferente al otro. O sea, pasa esa octava y ya es un ser completamente diferente. Entonces, pues en relación con el tema, uno de los temas que hemos venido hablando, como el despertar de la conciencia, pues va anclado a eso mismo, que hay unos ciclos y hay unas cosas que hay que superar a nivel individual y colectivo para pues vivir esos procesos. Entonces, pues interesante que hay cositas ahí que ya se empiezan también a, a anclar con las otras. Tengo mi primera autora, ella se llama Janae Weinhold. Ella tiene un doctorado en psicología del desarrollo y es consejera profesional autorizada en Colorado y Florida. Es especialista clínica en psicología del desarrollo y es autora y coautora de más o menos unos 10 libros. Listo, entonces, dentro de eso, pues eh, digamos que es otra autora que tiene mucha investigación sobre los temas mayas. Cuando estamos hablando de ciclos, uno de los principales civilizaciones que veía el transcurrir del tiempo en esta dimensión en ciclos eran los mayas. ¿Sí? Entonces ellos tenían un calendario de cuenta larga que utilizaban para medir todos esos ciclos del tiempo. ¿Sí? En el cual en el año 2012 marcaba el cierre de varios ciclos de tiempo. No solo era un ciclo, sino eran varios ciclos que coincidían su finalización en el año 2012. Entonces, según los mayas, el cierre del primer ciclo es la realización del año galáctico. Entonces, a la Vía Láctea le toma 225 millones de años de la Tierra hacer una rotación completa en el cielo, ¿sí? Entonces, 2012 marcaba el final de esa rotación, ¿sí? De un ciclo de 26.000 años terrestres, marcaba la finalización de un ciclo de 78.000 años terrestres y el cierre del calendario maya de los 26.000 años. Entonces, según las profecías de muchos grupos indígenas, porque no solo eran los mayas, el 2012 eh, parecía ser el tiempo cuando el odómetro da un vuelco para la historia entera de los humanos, la Tierra, nuestra galaxia y quizás toda la creación. El momento cuando toda la vida experimenta un salto que es similar a aquel de orugas transformándose en mariposas. Entonces, pues esto es de extractos pues de libros de Janae Weinhold. Pues yo lo encontré fue en Biblioteca Pleiades, digamos que me cito mucho en esta página de Biblioteca Pleiades porque pues encuentro mucha información ahí de la que necesito, entonces es interesante, ¿sí? Entonces dice que es el ciclo similar al de cuando una oruga se transforma en mariposa y pues algo interesante que nos enseñan en el colegio, entonces cómo la mariposa, cómo la oruga termina entregando su cuerpo, ¿sí? Sin saber qué va a pasar para convertirse en una mariposa.
¿sí? O sea, como que es un salto diferencial, ¿sí? Entonces, que más o menos eso es lo que se puede asimilar lo que estamos viviendo actualmente como seres humanos, ¿sí? Entonces, algo que decía también Jana de Wenhol, o que escrito, es que los mayas creen que la evolución humana se despliega como resultado de estos largos ciclos de tiempo, o sea, que todos estos ciclos de tiempo han contribuido en el proceso de evolución de la vida humana, ¿sí? Su misterio juega con los mitos, los ritos espirituales y la práctica de la repetición del drama cósmico, creado por la alineación del Sol de la Tierra con el centro galáctico en el año 2012. Entonces dice, ellos describieron esta alineación como un tipo de intercambio cósmico entre el Padre Sol y la Gran Madre del centro galáctico que enviará a toda la creación al nacimiento de una nueva realidad. El embarazo, nacimiento y el génesis embrionario eran conceptos centrales de la tradición maya. El Solskin maya, un tipo de calendario maya, está basado en el término de los 260 días de la gestación humana. Es una representación armónica del calendario maya de los 26.000 años. 260 por 100 es igual a 26.000. Entonces, pues dentro de los números como los mayas medían pues los ciclos, el 260 días era un proceso de gestación que fue de la humanidad, como que la humanidad tuvo estos primeros 260 días de gestación, ¿sí? Entonces, a partir de esos 260 días es que sacan ciclos de 26.000 años y pues por 100 Bactuns, por 13 Bactuns, como lo miden ellos, daban pues algunos resultados en los cuales ellos podían sacar estas mediciones. No soy muy experto en el tema de la numerología o de cómo medían los números los mayas, pero pues en lo que he investigado, pues más o menos eh, estos son los datos que más se encuentran, ¿sí? El 260, el 26.000, el 13, ¿sí? Son los que más representan. Entonces, desde la perspectiva maya, el tiempo que precede al 21 de diciembre del año 2012, la Tierra empezó un cambio hacia una conciencia crística, ¿sí? Y transformando a la humanidad en seres crísticos. Este proceso de transformación de humanos, que puede compararse a la transformación de una oruga en mariposa monarca, es conocido como la ascensión. El término ascensión es típicamente usado para decir la transformación humana, para describir la transformación humana. Aquí ella cita a otra persona, José Argüelles, también escribió acerca de esto desde una perspectiva planetaria en el libro La Tierra en Ascenso, ¿sí? Entonces, pues digamos que aquí ya tocamos otra palabra que es ascensión, ¿sí? Que refiere a exactamente lo mismo, sin embargo, pues también a nivel profundo, pues tiene otras explicaciones que van haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, como engranando gran parte de la información. Desde una perspectiva astrológica, hasta aquí quería llegar, estamos transitando la edad de Piscis a la edad de Acuario, que es el tema pues central del que veníamos hablando, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que es desde una perspectiva astrológica, ¿sí? Ya que estamos hablando pues de astros y signos zodiacales como lo que es Piscis y Acuario. Entonces esto es desde una perspectiva astrológica, que ya más adelante con el otro autor también voy a tocar ya ese tema a nivel astrológico, ¿sí? Cuando miramos en una dirección, vemos el colapso de las estructuras piscianas. Entonces hay un colapso de Piscis, ¿sí? Basadas en la competitividad y en la escasez, que básicamente es lo que nos enseñaron desde un principio. Yo me acuerdo que pues en el colegio uno siempre, o yo pues sí, como por ser responsable, pero creo que eso pues sucede en toda la sociedad educativa. eh, Está uno peleando por el primer puesto, a quién le va mejor, sí, como que desde los mismos profes es el primero, el segundo y el tercero son buenos, el resto pues les toca mejorar y los últimos son malísimos. Entonces hay una competitividad en Piscis que es creada desde el mismo modelo educativo, ¿sí? Que pues eran procesos normales que debía pasar pues los ciclos, ¿sí? Digamos que para no echar la culpa, que es culpa del sistema educativo, es culpa de eso, no, son cosas que se tenían que dar así porque no había otra forma de hacerlo, porque era una dimensión en la que así funcionaba.
Entonces, basadas en la competitividad y en la escasez, pues también en creer que somos seres escasos en un universo abundante, ¿sí? Pero en vendernos esa idea de que, digamos que la abundancia es algo que nos tenemos que ganar, así como dicen, con el sudor de la frente, con sacrificio, con todo eso, cuando es algo inherente y natural del ser humano. La escasez no hace parte de la naturaleza del cosmos ni del universo, ¿sí? Y cuando vemos al otro lado, dice acá, vemos brotar las nuevas estructuras de Acuario, que son basadas en los principios del compañerismo y el compartir de los recursos. Entonces, una palabra muy chévere que le escuchaba a Safiel era que iniciaba nuevamente la fraternidad. El ser humano iniciaba nuevamente a ser fraterno. Entonces aquí tenemos la palabra compañerismo y es donde volvemos como a esa humanidad de ser eh, humanos con los demás, ¿sí? Dejémoslo ahí en ese sentido, ¿sí? Entonces, este periodo de transición, dice Jaime Weinhold, que este periodo de transición puede causar confusión y ansiedad, ¿sí? Con el otro autor vamos a ver por qué es esa confusión y esa ansiedad, o sea, por qué nos causa todo eso, ¿sí? Sin embargo, representa una ventana única para evolucionar, o sea, que esa confusión y esa ansiedad es esa ventana que necesitamos para realmente empezar ese proceso evolutivo. Sí, entonces pues con esta primera autora pues entramos nuevamente a lo que son temas ancestrales, sobre todo mayas, pero pues como decía en una parte son muchas las tribus o las civilizaciones ancestrales que hablaban de este tipo de periodos, de este tipo de cambio. Así algo muy chiquitico de, digamos, de nuestro territorio, de donde nacimos, que es territorio muisca, el cual pues la profecía muisca también habla de unos cambios para este tiempo que estamos viviendo, para la era actual, ¿sí? Pero los ciclos de los muiscas eran de 500 años. Nuestro territorio pues sufrió un cambio hace 500 años, que fue la colonización, en donde llegó un modelo de pensamiento diferente al que convivían pues los ancestros de este territorio, que fue toda la occidentalización. O sea, los muiscas vivían de una manera completamente diferente y en armonía con el territorio. Y dentro de los ciclos de ellos, en ese ciclo de 500 años, se acabó el vuelo del águila, arrancó el vuelo del cóndor, que va a durar 500 años. Entonces, si uno va a, a la colonización, han pasado 480 y punta de años. No tengo el dato, no me acuerdo el dato exacto en estos momentos, en lo cual, pues según la profecía, ellos también estamos viviendo el final de ese vuelo del cóndor para arrancar el inicio del tejido del vuelo del águila entre el vuelo del cóndor, ya según profecía muisca, que de pronto más adelante lo podemos también profundizar. Entonces, pues digamos que no, para no decir que eran solo los mayas, sino que pues hay muchas tribus y muchas civilizaciones que hablaban de estos temas. Entonces, pues con este primer autor yo abro como el hilo de la conversación, pues si quiere opinar algo sobre lo que he compartido, para pues darle paso ahorita a todo el tema astrológico, de cómo así que Piscis y Acuario, que tiene que ver pues estos signos zodiacales con el cambio y todo eso. El tema del el símil que hacen con la oruga, pues obviamente para un cambio o para algo nuevo, pues tiene que haber algo que se destruya, ¿no? Entonces, si no hay nada nuevo, si lo antiguo no se destruye. Que dice de el tema de la confusión, de la ansiedad, pues yo creo que es como lo más natural que le puede pasar a cualquier ser humano si está como acostumbrado o acondicionado a cierto tipo de creencias y de un momento a otro vienen y le ponen otra realidad enfrente, pues va a haber como un rechazo, como una, no va a fluir y de una cierta manera es como una transición. O sea, es un proceso, volvemos a lo mismo, es un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que son como ciclos o periodos de transición. Y el tema del águila, el cóndor, pues como que cada cultura civilizatoria tiene como unos arquetipos o unos símbolos con lo que expresan ciertas condiciones, pero a la final de pronto le apuntan a lo mismo.
Yo he escuchado por ahí lo de la serpiente emplumada, creo que son lo de los toltecas. Entonces se apegan mucho del simbolismo universal para generar como sus profecías o sus postulamientos de la existencia. Entonces eso era lo que quería como aportar en lo que acabo de mencionar. Listo, entonces continúo con el siguiente autor que propongo para el día de hoy el tema de la era de Acuario. Y de este autor ya había hablado previamente, que es el autor Eckhart Tolle, el alemán. Es un escritor de corte espiritual. Él también se refiere como a este periodo, como lo decía el autor anterior, como un nivel de conciencia como de transición. En este momento nos encontramos en un estado de paradigma más, o sea, mayoritariamente ligado por el capitalismo, que su base es como el premio y el castigo. Entonces, tiene como unas leyes estipuladas para que uno se porte bien o se porte bien. No hay como cabida para las revoluciones o para los librepensadores. Entonces, estamos como en ese periodo de transición y estamos en ese paradigma en el que se busca el confort, los placeres, alguna sustancia, un título, todo esto como para una domesticación social. El autor parte de ahí y comienza a dar como unos pronósticos acerca de por qué estamos o por qué está la población ahorita como en un despertar masivo. Él dice en su libro que el universo tiene como ciclos de expansión y de contracción. Entonces, en este momento estamos en una época de expansión aquí al nivel planetario. Entonces, cada individuo está como comenzando a experimentar ciertas cosillas que está permitiendo que sumado eso a la colectividad haya como una vibración colectiva como de alta frecuencia que está haciendo que la Tierra vaya como a evolucionar, realmente hablando de la transición entre tercera y quinta dimensión de la era de Acuario. Actitudes que propone para que tengamos las personas que están en esa transición, él lo cataloga como el quehacer despierto, lo cataloga como en tres grandes categorías: la aceptación, el gozo y el entusiasmo. Entonces, él habla como de la aceptación en el nivel no de la resignación, sino como de ser conscientes de que se está como en una época de transición y sea cual sea la labor que se esté ejecutando, digamos que aceptarla y saber que es en pro de un avance superior. El segundo estado es el gozo, que él lo cataloga como la alegría del ser en el hacer. Entonces aquí tengo como una parte de lo que él comentó en el libro. El libro se llama Una nueva tierra, precisamente como haciendo a colación al tema de como que la ascensión planetaria, ¿sí? Un nuevo estado de conciencia. Entonces él dice en el gozo: en la nueva tierra, el gozo reemplazará el deseo, porque estábamos hablando anteriormente del condicionamiento capitalista que nos imponen de que tiene que uno desear, desear, desear y querer más y más y más. Entonces, él dice, en la nueva tierra el gozo reemplazará al deseo como fuerza motriz de las actualizaciones del ser humano. El deseo proviene de la ilusión del ego y de ser un fragmento separado de la creación. A través del gozo nos conectamos con el poder creador. Entonces, aquí el autor nos está dando como unas pautas, unos tips que él recomienda como para enfrentar esa transición. Y él pone el gozo como uno de esos pilares fundamentales para reemplazar el deseo que previamente o estamos en el momento como condicionados, ¿sí? Como una estrategia para cómo poder afrontar ese cambio. El último que él propone es el entusiasmo, que él lo pone como en términos de a través de la aceptación y el gozo llegar al entusiasmo como a una parte como de inspiración. Entonces ahí es donde llegamos al tema de crear nuevos entornos, crear nuevas realidades. A partir de la aceptación y del gozo llegamos al entusiasmo, a la inspiración y a crear nuevas manifestaciones, nuevas realidades. Otro tema que él pone, dice, la nueva tierra se manifiesta a medida que crece el número de personas que descubren el principal propósito de la vida es traer la luz de la conciencia a este mundo y utilizar su actividad, cualquiera que sea, como vehículo para hacerlo. Entonces, el tema de los trabajadores de la luz y todo ese tema, lo trae aquí y está diciendo que cada vez más personas están como llegando a ese nivel de conciencia
y que el objetivo como final es como bajar esa conciencia. Él lo pone el cielo, como bajar el tema de la conciencia aquí a la tierra para generar como la vibración colectiva. Entonces, más adelante en el mismo libro nos habla del tema del colectivo que está logrando ese nivel de conciencia. Dice, su función es la de anclar la frecuencia de la nueva conciencia en este planeta. He dicho que estas personas son portadores de la frecuencia, están aquí para generar conciencia a través de las actividades de la vida cotidiana, a través de su interacción con los demás y limitándose a ser. Entonces aquí vemos como el autor ya pone el tema de la nueva tierra, es como el nuevo estado de conciencia de los seres humanos y como muchas personas ya están como comenzando a trabajar conjuntamente para ese propósito. Y él deja muy claro aquí que no se trata, digamos, que no importa tanto lo que uno haga, sino como uno lo haga. Él dice que el gozo del ser en el hacer, entonces cualquiera que sea la actividad que uno esté realizando, hacerla como desde el nivel de conciencia, o sea, hacerlo lo mejor posible, como dicen los toltecas, haz siempre tu máximo esfuerzo en todo lo que hagas. Entonces, si uno le pone ese nivel de conciencia a cualquier actividad que sea, pues eso va a aportar como a la frecuencia colectiva. Para finalizar el libro, que está en la parte final del libro, dice, y veo un nuevo cielo y una nueva tierra, escribió un profeta en la Biblia. Los cimientos de la nueva tierra están en el nuevo cielo, en el despertar de la conciencia. La tierra, la realidad externa, es solamente el reflejo de ese cielo, o sea, del nivel de conciencia que tengamos nosotros. Por ahí dice un principio del Kybalión, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces aquí el autor hace referencia a como tengamos el nivel de conciencia nosotros, así mismo se verá reflejado en el exterior, que en este caso la nueva tierra es el exterior, que estamos construyendo a todos con todo este nivel de conciencia que está sumando desde el individuo. Entonces eso lo quiero como conectar con el tema de la quinta dimensión y más arriba con el tema de la era de Acuario. Yo creo que finalizo ahí con ese autor, no sé si quiera como complementar algo. Sí, me parece interesante complementar ahí varias cositas, pues la primera, digamos que con la que un poco termina con el tema del cielo en la tierra. De eso encontramos también varios autores, Atertunti, que es El cielo en la tierra, Matías Di Estefan. También mención se nombra en muchas culturas, pero pues digamos que en la Rastafari habla mucho del monte Zion, ¿sí? Que Zion significa el cielo en la tierra también. Entonces, el siguiente autor, él se llama, regálame un segundo, José Luis París. Sí, entonces José Luis París es un psicoanalista, escritor e investigador de origen argentino, que ha sido bastante premiado a nivel internacional por las deducciones obtenidas en más de los 100 viajes y también más de 30 años de investigación y experimentación con las culturas iniciáticas del planeta. Debido a este logró reglamentar los 11 pasos que de manera igualitaria recorrieron estas culturas para su propia iniciación en la magia. ¿Listo? Entonces, pues, este es como el segundo autor. De él, pues voy a citar un video que él tiene en YouTube que se llama Salto Cuántico desde la era de Piscis a la era de Acuario. Y en este sentido, pues también voy a compartir algunas imágenes que él comparte en este video y pues ir pues mostrando lo que veo en el video y un poco lo que logro discernir del mismo, ¿sí? Entonces aquí entramos a todo el tema de astrología. Entonces el zodiaco de Endera tiene aproximadamente 14.500 años de antigüedad, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos. Entonces, de algo que nos habla José Luis Pareis. Entonces aquí tenemos pues todos los signos zodiacales, ¿sí? Por aquí tenemos a Aries, Tauro, Géminis. Entonces, si vemos aquí en esta parte amarilla, tenemos un pescado de Piscis
y aquí el otro es café. ¿Sí? Esos son los dos pescados de Piscis, representados en el zodiaco de Dendera. Si miramos ahí para atrás, lo que es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, bueno, en fin, todos van pegaditos. Si ve que ninguno se separa tanto del otro. Aquí el Tauro a Géminis es solo paso, el Tauro a Aries es un solo paso. Pero cuando vemos a Piscis y vamos a buscar a Acuario, que es el azulito que sigue acá, hay una distancia grande, ¿sí? Que inclusive en el medio hay un personaje gris, que ya vamos a decir quién es, pues según José Luis. Eh, entonces él nombra que este salto cuántico es el más importante en toda la historia de la humanidad, que en ninguna parte del zodiaco de Dendera hay otro salto igual, que sepa de una era a la otra sin una relevancia importante como la que hay de pasar de Piscis a Acuario, ¿sí? Entonces, que esto no fue porque sí o porque se les dio la gana hacerlo así, sino porque hay algo importante dentro de ese proceso. Y habla que precisamente Piscis a Acuario. Este personaje de la mitad es la energía o la, ¿sí? Entonces, es como energía luterífera. Ahí lo podemos anclar con lo que hablábamos de la confusión y la escasez, ¿sí? Precisamente que pasar de Piscis a Acuario tenemos que trascender esa frecuencia lucerífera, o este momento es como esa etapa de transición en donde estamos dejando lo viejo, ¿sí? Y entrando a la luz para entrar a Acuario. Entonces es imposible pasar de Piscis a Acuario sin hacer ese proceso, ¿sí? Tenemos aquí como segunda imagen, eh, vamos a mirar primero esta, que esta es de los hindús, que acá tenemos la voy a agrandar un poquito. Acá tenemos la parte de la edad dorada del Satya Yuga, ¿sí? Por acá tenemos el Kali Yuga, el Dwapara Yuga, el Tetra Yuga, ¿sí? Que son otras eras que tenía que vivir la humanidad. ¿Sí? Lo que dice aquí José Luis es que lo único que había que hacer aquí era esperar que el tiempo transcurriera, no se podía hacer nada, por más que, o sea, por ahí uno que otro iluminado que traía el mensaje, que anclaba la información desde tiempos atrás, ahí estaba Mahoma o todos estos iniciados que lograron tener un poco más de conciencia y tener la información, pero sí o sí, pues la humanidad tenía que recorrer todo este camino del Tetra Yuga, el Dawapatra, el Patra Yuga, el Kali Yuga, para poder llegar al Satya Yuga, en donde si vemos, según pues este calendario, es mucho más largo y está dividido en dos, ¿sí? José Luis lo dice porque es un periodo de transición, ¿sí? No es de un momento dejamos una era y entramos en una era dorada, en donde ya todo es color de rosa o todo es completamente como debe ser, sino que hay unos procesos también que cumplir, ¿sí? En donde hay otros ciclos, acá como podemos ver en la mitad, como que hay un primer ciclo de esa edad dorada, donde el ser humano va despertando, va generando otro estado de conciencia, para entrar a un ciclo mucho más lleno de conciencia. Entonces este es otro calendario más tirado a lo hindú que nos muestra pues esas etapas de las edades, ¿sí? De esto tenemos, aquí está el de los toltecas, creo que esto es aztecas, los aztecas, ¿sí? Que es el calendario maya o los mayas también, bueno, esto viene de eso, en donde tenemos pues en este calendario, acá vemos que el iluminado que nombra pues, esta es la piedra del sol, ¿sí? Creo que es maya, azteca, viene como por ese lado. En la piedra del sol tenemos en la mitad al iniciado, ¿sí? Que está rodeado por cuatro cuadros, ¿sí? Que esto, digamos, sería dentro de, digamos, yendo a términos religiosos, bíblicos, serían las cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Con los que tiene que convivir el iniciado, ¿sí? Con los que tiene encima tratando de distorsionar, pues, su conciencia, que si el iniciado también los sabe usar y los sabe
discernir, pues le van a ayudar mucho en el proceso de entender el todo. Aquí pues nos falta gran parte de la imagen de toda la piedra del sol, pero pues el resto de la imagen representa todo el universo, ¿sí? Pero estas cuatro cositas es como eh, que si el iniciado los sabe usar, los puede manejar para conectar con el todo, o que si no los sabe usar, lo mantiene encerrado en su estado de inconsciencia, ¿sí? Pues escogí una imagen un poco no muy clara, pero el iniciado tiene la lengua hacia afuera, ¿sí? Como tirada hacia abajo, y esto representa es la palabra, ¿sí? Representa que como esa sabiduría que si logra por medio de estas cuatro eh, eh, arquetipos, no sé cómo llamarlos, pero pues digamos que dentro de la espiritualidad, el cuatro tiene muchas representaciones. Podemos estar hablando de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente. Podemos estar hablando de los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de ese proceso de conectar con todo ese conocimiento, interiorizarlo, volverlo sabiduría y tener esa capacidad de comunicarlo, es como el iniciado en este caso podía conectar con toda la sabiduría del universo, ¿sí? Entonces, de esto nos comenta un poco José Luis. Yo estoy tratando un poco aquí de unir más teorías, un poco a partir del discernir, ¿sí? Aquí pues escogí esta imagen, ahí está José Luis París en una entrevista con otro canal, MCA canal que se llama, ¿sí? Y aquí nos muestra estos de los Hopis, ¿sí? Yo encontré la real que, no, creo que la borré, no, aquí está. Esta es como la más real, sin embargo, pues la que utilizó él es esta que está como un poco más organizada para la explicación. Entonces aquí tenemos pues en esta piedra de los Hopis, que según él comenta no es muy fácil acceder a donde está este grifo, que las personas que han logrado acceder allá es porque pues realmente están iniciadas para ir a mirarlo, de resto se puede perder usted buscando eso por allá, según lo que él dice. Pero entonces aquí tenemos que la línea de arriba, esta línea de arriba es la era anterior o la era de Piscis, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente cuatro representaciones, ¿sí? Esas cuatro representaciones vuelve y juega, son las que nos mantienen en esa era, ¿sí? Cuando le hablaba de los cuatro jinetes del Apocalipsis, ahí en una parte que yo leí ahorita, pues no la puedo citar porque no me acuerdo bien, pero que decía que esos cuatro jinetes del Apocalipsis son la economía, la, la Ciencia, política, la religión y la ciencia, ¿sí? Entonces, serían esas cuatro que nos mantienen en esa dimensión o en esa era o eran los pilares de esa era, ¿sí? La economía, la política, la religión y la ciencia eran los que nos mantenían en esa era. Sin embargo, ya tenemos a este lado una personita que logró, ¿sí? Logra estabilizarse en la línea de abajo que sería la siguiente era, que es la era de Acuario, ¿sí? Porque hay una sola personita. Hay algo muy importante que dice José Luis Paredes, y es que, pues, también lo decía Safiel, y es que el trabajo es individual, ¿sí? Él lo nombra, aquí voy a citar algo que él dice en el video, y dice, es la primera vez en la historia de la humanidad que el humano no depende de la humanidad, sino que la humanidad depende del humano. Entonces, a medida de que, como dice la frase que él habla ahí, a medida de que yo despierte y despierte el otro y despierte el otro, despierte el otro, va a haber un proceso colectivo a nivel de humanidad, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que el, o sea, la humanidad en este momento depende del humano, de cada uno. Dentro de los Hopi tenemos aquí abajo otro muñequito que voy a ir a la imagen, esta imagen. Si acá lo vemos es un poco más como extraterrestre, si de la cabeza, es un poco un dibujo como más, es porque esa información o esa nueva era o ese anclaje viene de afuera, ¿sí? Acá lo ve, ¿sí? O sea, no es de este proceso terrenal, sino viene de otra parte. Por eso la línea de acá no es como las otras paralelas, sino es vertical.
sino que esta profecía dice que toda esa información o todo ese cambio de era viene de afuera, no viene de acá. Entonces, vuelvo a la imagen, aquí vemos como un rayito, que es lo importante, que si ve que el rayito separa los que están en la era de Piscis al que llega la era de Acuario, y ese rayito es denominado ahí en el video de José Luis París como el plasma, lo que venimos hablando del flash solar. El flash solar trae plasma, si es luz, es carga eh, energética, ¿sí? Es pura frecuencia, ¿sí? Entonces, ese plasma, él también nombra ahí varias teorías que hablan del plasma, que para unos era, inclusive en la Biblia lo nombra como el maná. No sé si se acuerda alguna vez que nos nombraron por allá en una metáfora bíblica de que llegó maná del cielo y que fue lo que la gente pudo comer porque estaba muriéndose del hambre y fue como que Dios les dio el maná para que ellos pudieran sobrevivir y todo eso. Entonces, metafóricamente viene siendo ese plasma. ¿Sí? Él nombra ahí otras que no me acuerdo en este momento, pero hay muchas teorías que hablan de eso que llega del cielo, de eso que llega, que nos va a ayudar en ese proceso de cambio, en ese proceso de transición. ¿Sí? Entonces, en este caso es puro plasma. Se dice que en el video dice que más o menos él da una fecha exacta, no la anoté, pero es en 1989 donde hay una primera rayo de plasma, pero que antes de llegar a la Tierra se contrae, porque todavía no era como el momento de que ese plasma empezara a llegar directamente, ¿sí? Y que a partir del 21 de diciembre del 2012, ¿a dónde llega? Al ser humano le empieza a llegar por la parte de arriba, ¿sí? Se para de los que logran que ese plasma los eleve a esa dimensión y de los que no, ¿sí? Los separa, o sea, va a generar una separación entre los que sí logran despertar o logran quedar en era de Acuario y los que no logran. Podemos ver que lo que le decía, algo que no puede ocultar la ciencia en este momento son los, las erupciones solares que está presentando, pues valga la redundancia, nuestro Sol. Si eso ya lo podemos encontrar por páginas de internet, los movimientos del Sol, erupciones, y el Sol en los últimos años pues está pegando unas llamaradas solares impresionantes, ¿sí? Que lo que hace es enviar todo este plasma a la Tierra y que lo estamos recibiendo en este momento de manera directa, ¿sí? Otras pruebas de eso, que estemos hablando nosotros dos y muchas personas, aquí también como estos dos eh, personajes que tengo aquí pues en la pantalla, que estemos hablando de todos estos temas, muchas más personas, ¿sí? Porque estamos recibiendo ese plasma de manera directa que nos mantiene en este momento pues con con la misión o con la necesidad de empezar a traer todo ese plasma, pues empezar a anclar ese cielo en la tierra, ¿sí? Para ir a lo que acabamos con el anterior. Entonces, pues, ya esto sería pues como lo que nos deja este autor para ya entrar en la parte final, que pues digamos sería un poco más em, pues el discernir de esta información, ¿sí? Pues digamos que en mi caso, pues traigo estos dos autores porque van mucho con lo que yo he venido pues aterrizando, ¿sí? Con decirle que estos dos autores los conozco para hacer este proceso, para hacer este programa. No son autores que yo venga siguiendo hace mucho tiempo, pero hablan de lo que yo he venido leyendo durante muchos años de mi vida y no solo leyendo, sino pues, no, pues de las experiencias que yo he vivido, tanto con lo medicinal ancestral como con las experiencias de vida a partir de mi propia, sí, de mi propia experiencia, sí, como eh, de mi propio despertar, ¿sí? Como que, digamos, de los Hopis no había visto este mensaje, pero pues al escucharlo y al intentar de discernirlo, digo, ay, mira, acá están diciendo lo mismo, están, ¿sí? Hablando como de lo mismo que pues he leído en otras teorías.
Entonces veo cómo se engrana con tanto con los capítulos pasados que hemos hecho como con lo que hemos venido hablando hasta el momento. Entonces, pues ahí sería como la parte final de mi intervención, pues como para que usted entre a, a comentar, pues, qué piensa de este último autor y qué más puede adicionar a lo que hemos venido hablando. Entonces, me parece súper interesante como ese autor, usted cita ahí en cuanto a ya la temática de la era de Acuario como tal. Tengo varios puntitos como para recalcar y es el tema, por ejemplo, de la imagen de los Hopis, como el rayito. No sé cuánto tiempo tenga esa pintura rupestre ahí pintadita, pero podemos ver que es un símbolo universal, es un arquetipo, porque así uno no sepa realmente lo que me querían decir, solamente con ver ese rayito ya uno cree, ya uno mira que es una frecuencia, es energía, es algo que emana del cielo y que cae. Y hay unos símbolos ahí que dan a entender que son seres humanos y diferentes niveles. Entonces, sin necesidad de ser un experto, uno podría deducir ciertas cositas de la imagen. Y eso habla mucho, digamos, que de la forma gráfica de los símbolos universales. Eh, el tema de la individualidad, que eso es un trabajo interno de cada persona, eh, me parece que va muy acorde a lo que van diciendo otros autores, como por ejemplo los que yo he citado anteriormente, y es el tema de que buscamos siempre en el exterior cosas que nos llenen, pero en el fondo hay que mirar es para adentro y empezar como un proceso de autoconocimiento para empezar como ese proceso evolutivo. Internamente tenemos todo para, a nivel bioquímico, a nivel mental, a nivel emocional, para construirnos un bienestar y a partir de ese bienestar comenzar como a contagiar a familia, sociedad, comunidad y después el planeta, ¿no? Entonces, simplemente es como cerrar los ojos y mirar para adentro. Las religiones siempre dicen abre los ojos y mira para arriba, como si afuera estuviera la solución, pero no, es para adentro. Por eso es que nos quieren entretener tanto, buscan tanto distracción, tanta vaina, como para que cambiemos el foco de nuestra atención. Entonces ese tema de la individualidad me parece como clave entenderlo, que no está afuera, estás adentro. El proceso comienza de adentro y de ahí se expande hacia alrededor. ¿Cuál más el tema ahí? Sí, el tema de la independencia, digamos que cuando pasa ese muñequito que se ven ahí de los hobbies que pasa solito porque ya es un trabajo individual y que después otro lo hace y otro lo hace y otro lo hace, es también pasándolo a un nivel más, no tanto a lo micro, sino a lo macro, serían como de pronto nuestras células o nuestros átomos, que son como energía oscilando ahí y entre más locas estén, pues va a haber más caos a nivel de la persona, del ser humano. Pero si esos átomos, esas células están vibrando en una buena armonía, pues uno va a tener bienestar y va a tener salud. Yo lo miro así, pasándolo a un nivel macro en cuanto a que nosotros somos como los átomos o las células del planeta. Si estamos vibrando todos acorde a cierta frecuencia de armonía, pues el planeta se va a ver o sí beneficiado. Entonces me parece que todo va como cogiendo sentido, cuadrando, independientemente de la creencia o del autor. Creo que todo va como para el mismo lado, con las mismas leyes universales, sino que hay que comenzar como a encontrarles el sentido y la lógica. Entonces me parece que es un autor ahí bien chévere que encontró Samir por ahí en su discernir. Sí, pues interesante pues ver cómo se empieza a engranar todo. Y, y pues no solo en este momento, sino pues es algo también que, que yo creo que el que empieza a investigar muchas cosas se va dando cuenta como que, uy, yo esto ya lo había leído en otro lado y esto también ya lo decían esto, pero con otras palabras. Entonces, pues ese digamos que es la función importante en este momento de la tecnología, que fue
pues nosotros alcanzamos a hacer un poco de los años 80 90 donde pues el acceder a la información era sobre todo libros. Nosotros éramos de libros, sí, y no tanto pues como el internet, como ahora. Entonces, desde los mismos libros empezó a facilitar el ingresar a la información, pero ya cuando entra el internet, pues se les sale de las manos a los oscuros o a lo que sea mantener la información tan oculta y empieza todo el proceso de despertar de los de la búsqueda, de todo ese tema. Entonces, por eso se habla de 1989 como que el primer plasma que intenta como ya empezar a llegar, pues ya se supone que toda la parte índiga o toda la energía índigo de los índigos ya estaba en el planeta Tierra o empezando a encarnar en el planeta Tierra, en ciertos sectores, ciertos humanos o ciertas almas que deciden empezar a encarnar ya con una aura índiga, en donde empiezan a sentir un malestar con el proceso social, ¿sí? Muchos mal llamados autistas, que más que autistas son es índigos que se dieron cuenta muy rápido o sea, qué ridículo plantearse una vida así como se la plantean los demás y pues como no podían encajar, prefirieron quedarse en silencio e interiorizar su forma de pensar, porque si usted ve o si uno ve muchos autistas son muy muy buenos en lo que hacen. Puede que se dediquen a una sola cosa, pero son muy muy buenos en lo que hacen. Sí, porque ellos ya venían como con esa parte. Otros pues en su proceso pues normal de vida pues tenían que de pronto dejarse untar de la sociedad hasta estar cansados de la misma para poder empezar su proceso de despertar, ¿sí? Que podría ser, pues, en mi discernir mi caso, ¿sí? O sea, yo no soy de los que desde muy niño empecé con, no, eso no es así, no, la vida es... Sino me dejé empezar a envolver en el querer tener un poco de cosas, desde un título hasta cosas materiales como casa, carro, beca, que vuelvo al mismo, no está bien ni está mal, simplemente no, no es lo más importante de pronto de la vida y se lo ponen a uno como lo más importante y termina uno idealizándose un poco de cosas y lo peor es después frustrándose. Cuando de pronto no se le dan las cosas como eran porque no era por ahí, entonces dan y unas poco de frustraciones porque quieres emprender, porque quieres un poco de cosas que de pronto no salen en el momento y pues entonces empieza a generar esas incomodidades donde empezamos a cuestionarnos, porque pues lastimosamente, o pues no lastimosamente, sino en procesos de eras, pues, o de ciclos de almas, pues almas antes que nosotros no se plantearon esas situaciones a una edad tan temprana, sino ya se la están planteando en este momento, a los 60 70 años, en donde empiezan a sentir ya esas incomodidades sobre todo por la entrada de la nueva era, no porque tendría que ser a los 60 años, sino porque pues estamos hablando de que en la era pasada, 60 70 ¿no? Posible abandonaba su cuerpo sin cuestionarse una sola cosa, ¿sí? Por ahí se las cuestionaba, o si ya lo digo a manera de creencia, eh, 30 segundos antes de morir, y esos 30 segundos se le convierten en un paso dimensional que a nivel psíquico y mental pueden ser horas, meses, años, el tiempo cambia, ¿sí? Pero se los viene a plantear ya es cuando está abandonando su cuerpo. Pero actualmente estamos en el proceso de que no lo estamos planteando algunas oleadas de almas índigas desde una temprana edad o una edad mucho más juvenil, digámoslo así. Y pues ya las oleadas de almas que en este momento pues tienen 60 hasta 50 años, eh, esa información se la están planteando la vida de otra manera, que sobre todo radica en la soledad, ¿sí? Eso lo podemos ver en que pueden estar hasta con su pareja viviendo, pero se sienten solos, ¿sí? Porque durante mucho tiempo la sociedad les planteó que el idealizarse o realizarse en su vida era estar con alguien, ¿sí? Era, entonces desde los 16 17 años ya tenían pareja y nunca dejaron de tener pareja, inclusive eh, vidas más antes, desde los 15 años la misma pareja hasta los 60 hasta que murieran, etcétera. Entonces, después del confinamiento, eh, pasa que muchos empezaron a separar, muchos empezaron a darse cuenta que "Ey, venga, tengo que pensar más en mí porque me estoy enfermando por estar pensando en los demás y no en mí". Entonces, para ellos la información está en la soledad, ¿sí? Entonces, algunos
se deprimen, entran en todo ese proceso de soledad y eso, y algunos van empezando a entenderlo, que la soledad no es tan mala, que es parte del proceso de despertar. De pronto nuestra oleada de almas, eso nos pasa antes, ¿sí? Como antes, o aprendimos o de la soledad de otra forma, digamos que nuestro proceso no está en la soledad. De los arcoíris, menos. Eso antes les gusta estar solos, ¿sí? Los arcoíris que vienen siendo los millennials, los 2000 para acá, ¿sí? Ellos por eso no se aguantan un trabajo de 7 a 5 por eso, ¿sí? O sea, están en otra, porque que, o sea, sí, para ellos es ridículo, o sea, estudiar 11 años para aguantarse 20 años un trabajo para salir pensionado, o sea, eso es desperdiciar la vida para ellos, entonces por eso ellos vienen a otra etapa y ya los cristal, que son los niños de hoy en día, eso sí son materia de otro programa.